todos de nuevo, bienvenidos a una edición más de nuestros diálogos en proximidad. Hoy tenemos la inmensa suerte de tener entre nosotros pues, a Alonso Fernández, que además de ser un buen amigo, pues es el secretario general de nuestra asociación en Canarias, ASUICAN, donde bueno, pues, las empresas de distribución alimentaria realizan una labor indispensable hoy en día para la sociedad canaria y que hoy vamos a intentar desgranar con él porque es el que más sabe y un experto absolutamente documentado de todos estos aspectos. Muy buenas, Alonso, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Felipe, y gracias a ti por invitarme y por estar hoy aquí y que además sea un amigo, como bien dice quien me entrevista, pues mejor, nunca me había pasado anteriormente, pues, que fuera amigo quien me entrevista. El placer es nuestro y nada, vamos a arrancar. Vamos a empezar por una pregunta un poco que va de suyo, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué aportan hoy las empresas de distribución alimentaria a la sociedad y a los consumidores españoles? Sobre todo seguridad. Es seguro saber que tienes empresas que son capaces de suministrarte alimentos en condiciones de salubridad, en condiciones de seguridad alimentaria esos alimentos, incluso en nuestro caso, en las Islas Canarias, a 2.500 kilómetros de donde estamos hoy, donde tengas esa capacidad de poder suministrarles alimentos, pero que el consumidor, nuestro consumidor, sepa que puede recurrir a esos establecimientos. Por tanto, para mí, realmente, lo que implica para el consumidor al final es esa seguridad. Y la seguridad se transmite en tranquilidad. Y básicamente, además, olvidarte de algo tan importante como es la alimentación, porque sabes que tienes ese sector y ese servicio perfectamente atendido, ¿no? Esa tranquilidad y esa seguridad a veces puede llevarnos a pensar que los productos, sobre todo de alimentación y gran consumo, que es a lo que se dedican las empresas que tú representas, aparecen por arte de magia y en cualquier condición en los establecimientos cerca de los hogares. Sin embargo, tiene que ser mucho más complicado que eso y a veces bueno, pues pueden ocurrir problemas que se tratan de solventar con la máxima diligencia posible. Es como bajar la cremallera y hacer un poco de striptease, porque efectivamente el que los alimentos lleguen en el momento necesario cuando el consumidor los demanda conlleva detrás toda una cadena logística brutal, con muchísima gente implicada en que todo vaya en una misma línea. Sobre todo en el caso de las Islas Canarias, hago mucha alusión a Canarias porque al final de ahí provengo y ahí vivo, donde esos alimentos, una parte considerable se elaboran, se producen o fabrican en nuestras islas, pero es cierto que la mayor parte de esos alimentos provienen de otras partes del continente, principalmente de nuestro propio país, de la península ibérica. Pero claro, hay que entender que todos esos alimentos tienen que consolidarse inicialmente en algún lugar en el territorio peninsular, tienen que pasar por un control de aduana, tienen que embarcar, tiene que llegar a las Islas Canarias, a algunas de las islas, normalmente las islas capitalinas, vuelven a pasar otro control de aduana y en algunos casos, o en muchos de los casos, de inspección física de esa mercancía, para luego volver a ser transportadas en otro vehículo, bien a una plataforma logística en esa isla o a otra isla, a otra plataforma logística en otra isla. Con lo cual esas mercancías, fíjate que hemos hecho un transporte terrestre, un transporte marítimo, unas aduanas, un transporte terrestre, nuevamente otro transporte marítimo y por fin, al final, estamos en la isla de La Palma, donde es nuestro presidente Tomás Barreto. Pues para llegar hasta ahí hemos pasado por 2 barcos, por 2 aduanas y por varios transportes de carretera. Pero además eso tiene que llegar a una plataforma logística donde a partir de esa plataforma logística es toda esa distribución capilar de entorno, estamos hablando 15.000 referencias, tienen que llegar en su momento y con sus fechas de caducidad o de consumo preferente a tiendas donde luego son expuestos y están directamente al consumidor. Yo siempre digo que no valoramos como consumidor la mayor parte de las veces que de repente se me ocurre que hoy que hay un partido de fútbol en casa o de tenis o de algún deporte que me apetece ver, invito a los amigos, pero no lo tenía previsto. Y a esa hora, ese día, bajo y debajo de casa voy a encontrar un establecimiento donde tiene todo aquello que necesito en ese momento para invitar a mis amigos. Ese es el valor intrínseco de nuestro sector, esa es la seguridad de la que antes hablaba y esa es lo difícil de explicar
en general al consumidor, que solo ve la fachada, que es el producto en el lineal, y no todo el trabajo que hay hacia atrás. Y para que los que nos escuchen puedan conocer un poco cómo funciona, ¿cuánto tiempo pasa desde que un producto sale de Península, por ejemplo, o sale de un proveedor en Península, hasta que un consumidor en las Islas Canarias puede disponer de él en una tienda de bajo costo? Si nos ponemos en la peor de las condiciones, ahora mismo que existen afortunadamente barcos rápidos, podemos estar hablando del entorno de los 15 días. En la mejor de las situaciones y para grandes cargas de mercancía, donde ya directamente es un contenedor el que viene de Península a Canarias, de su fabricante, hacia una plataforma, podemos estar hablando del entorno de 5 días. Es verdad que esa situación se ha mejorado desde que hemos sido capaces, desde Asuicam y conjuntamente con ASEDAS, de conseguir que en nuestros puertos, cuando antes hablábamos de los servicios de inspección para aduaneros, concretamente los servicios de inspección fitosanitaria, que hacen una inspección física de todas esas mercancías, estén operativos en fines de semana. Y eso desde luego ha cortado los plazos de recepción de nuestras mercancías. Y al final todas estas tareas que hay que realizar para que eso que sea posible, ¿no? que alguien habla, ¿no? Un poco el milagro de los panes y los peces del siglo XXI, ¿no? Que en pocos días un producto pueda estar a disposición de un consumidor en cualquier rincón del país, al final lo hacen personas. Este año, como sabrás, en el mes de marzo presentamos el último libro de ASEDAS sobre las personas que trabajan en la distribución alimentaria, y en él queríamos destacar de alguna forma, tú eres autor de ese libro también, queríamos destacar de alguna forma la labor que cada una de esas personas aportan para que ese milagro se produzca, ¿no? Que, como decíamos al principio, muchas veces los consumidores no lo valoramos, ¿no? Y en ese libro se explica muy bien cómo, por ejemplo, son muchos los que trabajan por la noche para que los consumidores desde primera hora de la mañana tengamos esos productos a disposición, ¿no? ¿Qué crees que podemos hacer más para mejorar la consideración social y también política, ¿no? Porque al final siempre tenemos la sensación de que es un sector que desde el punto de vista político tampoco ocupa el nivel que le corresponde en lo que tiene que ver con su aportación al bienestar, con su aportación a la economía española, al PIB, etcétera, ¿no? Yo, como me siento muy orgulloso del sector que represento, pero creo que en este sentido, y lo que voy a decir hace fiel referencia a nuestro sector, nuestro principal problema cara a la sociedad, cara a la parte política, es que somos muy eficientes. No muy eficientes, es que somos excelentes. Y como somos excelentes, no molestamos. Y gestionamos, nos dedicamos a gestionar el establecimiento. Y por eso somos precisamente tan excelentes y tan eficientes en esa gestión. Y eso a veces nos distancia de la opinión pública, o nos distancia de otros sectores, o incluso de las propias instituciones, porque caminamos, crecemos con nuestro esfuerzo, con el apoyo del consumidor, porque claramente sin eso no funcionaríamos. Y esa es la excelencia que tenemos el apoyo de nuestro consumidor. Pero nuestra principal fortaleza, creo que es nuestra principal debilidad en este sentido. Y es que somos tan punta de lanza que al final a quien señalas es precisamente al que está en ese punta de lanza, ¿no? Yo creo que principalmente esa es hoy en día nuestra principal debilidad, a la vez que, como antes comentaba, nuestra principal fortaleza. Estamos ahora asistiendo, por ejemplo, en el ámbito comunitario, pero no solo, también en el ámbito estatal, hay debates muy intensos sobre lo que van a ser las futuras, presentes y futuras normas, sobre todo en lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con los envases, con el plástico, con la apuesta por los vehículos eléctricos, por ejemplo. Y en paralelo unos debates también muy intensos sobre la regulación de la cadena, el funcionamiento de la cadena agroalimentaria, la formación de los precios, una remuneración para los agricultores. Desde el punto de vista de las empresas de distribución alimentaria canarias, ¿cómo se está viviendo todo este tsunami regulatorio que parece que no tiene fin, ¿no? Hemos iniciado ahora un nuevo ciclo en Europa que habla de poner la competitividad de las empresas en el centro, y parece que se empiezan a ver cierto horizonte. Pero hoy por hoy, ¿cuál es la percepción que tienen las empresas que representan? Bueno, es la de un control regulatorio total y absoluto. Lo peor de todo ello es que toda esa regulación normalmente depende posteriormente de nuevos desarrollos reglamentarios para llegar a entender
qué es lo que el legislador, que ha querido hilar tan fino, realmente quería decirnos que hiciéramos. Y todo eso lo que nos repercute es, lógicamente, en incertidumbre, pero básicamente en costes operativos. Pero en nuestro caso, además, en las Islas Canarias tenemos las transposiciones de las directivas comunitarias que tiene que realizar y que realiza nuestro Estado. Por el hecho de ser regiones ultraperiféricas, tenemos cierta modulación, además de la del Estado, en esa transposición de esas directivas. Lo que quizás en algunas veces nos complica más, porque aquí parece que cada uno de los eslabones anteriores que tienen que normalizar o regular, precisamente lo que quieren es parecer que regulan más que el anterior. En nuestro caso, encima en Canarias, eso nos puede apartar, como de hecho en algunas normativas tenemos, un poco más todavía de nuestro territorio nacional, en relación con que nuestras normativas de aplicación sean excesivamente distintas como las normativas de aplicación dentro del territorio continental de nuestro propio país. Bueno, pues muy importante lo que apuras, lo que comentas. Ahora mismo en Bruselas hay varias propuestas de reglamento por parte de la Comisión Europea para simplificar los procesos, para reducir burocracia. Hemos trabajado juntos en el tema que comentabas antes de la simplificación de los procesos que tienen que ver con la inspección física en las diferentes aduanas que pasan los productos hasta que llegan a los consumidores canarios. Y bueno, pues agradecerte que hayas recorrido esos 2.500 kilómetros hoy para estar con nosotros, y agradecerte también tu trabajo para hacer fuerza, para poner encima de la mesa de todas las mesas de negociación, tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito nacional, poner encima de la mesa esos problemas reales que tienen las empresas, y que además en el caso de las Islas Canarias pues tienen un plus de dificultad de hacer que el interlocutor que está al otro lado de la mesa entienda cuál es el día a día de nuestras empresas, que como comentabas tienen mucho mérito en la labor que realizan, garantizando ese acceso a la alimentación de todos los consumidores canarios, sean cuales sean las circunstancias, todos los días del año, y bueno, y no sin dificultades, como comentábamos. Con las que hemos vivido, ¿verdad? Que hemos vivido. El COVID o el volcán en la isla de La Palma. Yo recuerdo que, si me permites un pequeño paréntesis, se hablaba, y hablábamos aquí en ASEDAS, de que a nivel nacional España había sido uno de los países europeos con menor rotura de stock durante la etapa de COVID. Pues Canarias aún tuvo menos rotura de stock que el resto del territorio nacional. Y ahí, con ese mar por medio, con esos barcos por medio, es donde está realmente la verdadera logística de nuestras islas. Yo agradecerte a ti, Felipe, para mí es un honor, porque te aprecio como amigo, son años, pero te sigo continuamente, y desde luego tu labor en Bruselas para todos nosotros es tremendamente importante y tremendamente reflejadora. Para nosotros, para Suicán, desde luego es un placer estar aquí contigo, estar aquí en ASEDAS, que es nuestra casa. Yo antes lo decía a una amiga, o un amigo con el que he estado en estos días en Madrid, que le decía, voy a mi oficina, ¿no? Porque considero que es mi oficina y mi gente y nuestros amigos aquí, por supuesto. Pues nada, un placer como siempre, y con este paréntesis, esta última enseñanza, despedimos el diálogo en proximidad de hoy con Alonso Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias.